Bueno, yo creo que las vacunas que se van a necesitar en toda África, la cifra estimada es muy elevada. Es verdad que la vacuna de la mpox no se va a usar en una vacunación de masa. Por ejemplo, si hacemos esta correlación que hacemos siempre con lo que pasó con las vacunas de la COVID, pero es una vacuna que habría que calcular el personal médico, profesiones en riesgo, prácticas en riesgo. Entonces se estima, por lo menos en el Congo, que mínimo necesitarían 3 millones de dosis. Esto para el Congo, y veremos cómo va evolucionando la epidemia porque ya está en muchos países alrededor. Entonces se estimó que probablemente se necesitarían 10 millones de dosis. Lo bueno de las vacunas siempre es así, en una epidemia cuanto antes lleguen las vacunas, antes cortamos las cadenas de transmisiones y antes prevenimos que haya más contagios y más muertes. La producción de vacunas está bastante limitada, entonces va a ser difícil que lleguen las vacunas pronto, tanto si contamos con donaciones de todos los países europeos, no solo España, sino otros países europeos o del norte de América, incluso Japón. Quiero decir, hay muchos países que todavía tienen stock de vacunas que podrían donar, no solo contarían las de España, y que cuanto antes llegaran pues sería lo ideal. ¿Que con esas dosis fuera suficiente? De momento pues no, va a haber que ir produciendo. La mpox desde el 1970 fue la primera vez que se descubrió en una persona y fue efectivamente en el Congo. Entonces ha habido brotes endémicos progresivamente, pero eran brotes muy pequeños, porque por aquel entonces la mayoría de las transmisiones pensábamos que eran una zoonosis, ¿no? De un contacto directo con un animal, con un roedor, y entonces se contagiaban en las familias y poquitas personas alrededor, un brote pequeño. Y sin embargo ahora lo que se ha descubierto recientemente es otro clado, el clado 1b, que tiene otras formas de transmitirse. Entonces por eso la epidemia ha sido muchísimo más grande que otros años. Por ejemplo, en este año 2024, lo que llevamos de enero a agosto es más del doble de los casos que hubo el año pasado, muchísimos más que los que se reportan anualmente. Que aunque sea endémico, normalmente la República Democrática del Congo no tiene estas cifras de casos. Y luego hay peculiaridades, como por ejemplo la afectación de niños y la elevada mortalidad, que esto tampoco se había visto. La población que se vacunó en su momento de la viruela, que está erradicada, tienen una protección cruzada contra la mpox. Entonces los adultos que se han llegado a vacunar están más protegidos. Y entonces la población, por ese lado, la población afectada va a ser los no vacunados, que son los más jóvenes. ¿Y por qué en concreto los menores, los niños? Bueno, los niños casi siempre son los más vulnerables porque su sistema inmune no funciona igual de bien que en los mayores. Entonces, en la mayoría de las enfermedades, tanto las que se transmiten por vacunas como otras contagiosas, los niños tienen menor capacidad de respuesta, pero no son el único colectivo vulnerable. Por ejemplo, las personas inmunodeprimidas, al igual que en otras enfermedades, pues son también la población más en riesgo. Hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Y dependiendo la enfermedad o la vacuna, lo hacemos de una cosa, como has dicho antes, una campaña de vacunación de masa, como por ejemplo fue con la COVID. Esto no sería, porque no todo el mundo está expuesto al mismo riesgo. Hay otras veces que nosotros hacemos campañas de vacunación para niños, por ejemplo, menos de 5 años, cuando hay una epidemia de sarampión, porque son los más vulnerables. En este caso haríamos por colectivo sanitario o por prácticas de riesgo, y también los contactos cercanos. Las madres no son más vulnerables que el padre o que otra persona de la familia. El problema es cuando una persona en un hogar mete la enfermedad, todos los que están en contacto están en riesgo, y los que lo sufren más severo probablemente suelen ser los niños. Entonces, ¿por qué están todos en contacto? Porque al final, en las zonas que trabajamos tan rurales de la República Democrática del Congo, a lo mejor hay 1 o 2 como mucho habitaciones, entonces duermen todos en la misma cama, la costumbre es comer en un plato común, todos meten las manos, las madres, por ejemplo, llevan a los niños siempre colgando, los habéis visto, ¿no? El bebé, si la mamá tenía aquí una lesión piel con piel, el bebé casi seguro que la va a tocar, la mamá va a preparar la comida, entonces la transmisión va a ser casi segura. No, desde luego no hay un aprovisionamiento suficiente, pero no toda la población está totalmente en riesgo. Imagínate que hay un poblado en el que sí ha llegado, pero que están bastante aislados de otro pueblo en la montaña. Esa gente no les va a llegar el clado
o la enfermedad y no tendríamos por qué vacunarlos y exponerlos a estas dosis de vacunas. Nosotros pediríamos que las vacunas lleguen lo antes posible, porque el Congo lleva esperando estas vacunas ya hace casi un mes que se han reunido, que tienen su plan detallado, que está todo estructurado por fases, por etapas, qué regiones vacunan primero, qué regiones después, y está todo parado y bloqueado hasta que lleguen las vacunas. Entonces, las necesitamos ya, cuanto antes. Cuanto antes. Es lo más importante para que no se siga expandiendo. Ya hemos tenido el primer caso en Suecia y seguirá habiendo probablemente. Probablemente la circunstancia es que el clado es nuevo, el clado 1B se acaba de aparecer, se ha diagnosticado, se ha encontrado primero en la República Democrática del Congo y no se sabe bien su comportamiento, por eso necesitamos que se conduzcan también ensayos clínicos o estudios epidemiológicos para saber más al respecto. No se sabe todavía al 100%, por ejemplo, transmisión en la leche materna, por ejemplo, el canal del parto. Hay todavía muchas cosas, si se transmite por contacto, por saliva también, por gotas en el aire. Hay muchas cosas que nos gustaría tener más evidencia científica para poder afirmar con seguridad. Yo creo que necesitaríamos más estudios hechos para poderlo decir con seguridad. Al principio se pareció que sí en este clado y luego no quedaba tan claro. Entonces, como te digo, es todo muy nuevo. Y bueno, pues en África desgraciadamente no siempre tenemos tanta posibilidad de revisar los datos, de colectar bien la información y de analizarlos. O sea, claramente si hay un mínimo riesgo de transmisión por gotas es mucho menos que un contacto directo o que un contacto sexual, muchísimo menos. También le pediríamos a Bavarian Nordic que disminuya el precio de dosis por vacuna y esto facilitaría mucho la compra a nivel internacional o incluso la compra de los países.